pasado unos días desde la marcha del 8 de marzo que sacó a más de 1 millón de mujeres a las calles en distintas partes del país. En Santiago, unas 500.000 en la calle. Pese a que el 8 de marzo es un día donde se habla de conmemoración, porque es un día donde hablamos de los derechos de nosotras las mujeres, fue un carnaval. Creo que hace mucho tiempo, y muchas dicen que desde la época en que se luchaba en contra de la dictadura, que no había una marcha tan transversal, no solo en edad, porque había nietas, bisnietas en algunos casos, madres, hijas, hermanas, abuelas, en fin, sino también desde lugares distintos del país y de la región metropolitana. Estamos con Francisca Fernández, ella es una de las voceras de la coordinadora 8 de marzo, para que nos cuente más y haga una lectura, cuando ya han pasado algunos días, de esta marcha del 8 de marzo en Chile. Francisca, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, obviamente la lectura es una felicidad inmensa por la gran masividad, pero yo diría que hay elementos que son importantes. Por ejemplo, la presencia en diversos territorios de la movilización. Si bien obviamente es impactante que casi 500.000 de mujeres nos hayamos movilizado en Santiago, más impactante aún en que todos los territorios se movilizaron. Hubo acciones en Quellón, en Curacaví, en el Valle del Elqui, en Arica, Iquique, Antofagasta y en todas partes con una gran masividad. Entonces nosotras decimos que un primer gran triunfo que tiene que ver con la presencia territorial a gran alcance. Segundo, con lo transgeneracional, lo mismo que tú decías, abuelas, madres, hijas marchando juntas. Pero también un hecho bien importante es que conversamos con muchas mujeres que era la primera vez que marchaban. Y eso me parece muy interesante también, porque como que históricamente se había visto que la movilización en torno a la lucha de las mujeres eran mujeres que estaban organizadas en los movimientos sociales o mujeres organizadas desde el feminismo. Y ahora vemos que este fue un llamado que movió y sensibilizó a muchas que, si bien históricamente quizás no han tenido ese tipo de participación, se sintieron interpeladas en esta ocasión. ¿Y por qué, Francisca? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Porque yo sé que, y muchas veces se intenta minimizar esto, y por eso te lo quiero preguntar. La coordinadora hizo un trabajo largo. Esto no es de una semana, como una organización, poco menos que un llamado telefónico, no, esto es una organización larga de contactarse con distintas organizaciones de base, sí, por todo el país, otras organizaciones grandes sociales, para ir comunicándose, para ir conversando, para desatar esta conversación. Pero ¿a qué obedece el que tantas mujeres se hayan sentido con las ganas de participar? Sí, yo creo un primer hecho que me parece muy importante es la transversalidad y la articulación de distintos tipos de reivindicaciones. Por ejemplo, nosotras trabajamos en torno a 8 ejes que son muy diversos, pero que las mujeres nos vemos afectadas en la subordinación y opresión. Salud y vivienda, seguridad social, disidencias sexuales, violencia machista, y en mi caso yo soy la vocera socioambiental, vinculado a temáticas de conflicto socioambiental. Entonces creo que es la primera vez que se hizo un ejercicio de ver cómo las mujeres participábamos en distintas aristas de lo social. Y en ese sentido convocó, te cuento, yo soy parte del movimiento por el agua en los territorios y creo que es la primera vez que las mujeres que sufren en territorios en sacrificio o efectos de la megaminería, del agrotóxico, se sintieron interpeladas en el llamado feminista, entendiendo como un horizonte político transformador. Y la segunda parte que me parece muy relevante, y tú misma dijiste, tiene que ver con que esto es un trabajo de hace más de un año. Hicimos 55 preencuentros en torno a estos ejes. Hicimos a final de año pasado el encuentro plurinacional donde participamos más de 1.300 y posterior a eso se hicieron reuniones territoriales para organizar el 8. Y ahora se nos viene exactamente lo mismo. Vamos a seguir trabajando en torno a estos ejes que nos hemos organizado en comité. Por ejemplo, yo soy parte del comité socioambiental. Entonces yo creo que la articulación en las distintas reivindicaciones es un gran éxito. Y segundo, este trabajo mancomunado de hace más de un año. Francisca, pasaron cosas bien interesantes, muy bien coronadas, creo yo, el día de la marcha del 8, porque toda esa semana, por varias cosas, los sectores más conservadores y algunos reaccionarios contrarios a estas reivindicaciones o a esta conversación incluso, estaban tratando de instalar que el feminismo estaba pasado de moda. Y lo decían así, no, si
pasado de moda, ya fue la ola feminista. Las mujeres en Chile tienen todos los derechos, o ya el gobierno incorporó el petitorio, ya nos hicimos cargo. Entonces, claro, hay que implementar las medidas, pero ya nos hicimos cargo. O las mujeres están mal, pero en otras partes del mundo, en África, por ejemplo, en Asia, pero en Chile tienen los derechos. Sí, se estaba tratando de instalar una conversación en ese camino, y por eso, para mí, por lo menos, el que hubiésemos salido todas, y de esta manera a la calle, o sea, con tantas mujeres que nunca habían salido, por una mirada diversa a la calle, es justamente como un tapaboca, un téngase presente de que esto no es así. ¿Qué simboliza para ustedes a propósito de este intento por decir el feminismo está pasado de moda? Lo que pasa, yo creo que acá hay una gran diferencia entre lo que es el feminismo, y de verdad yo siento que sobre todo vocerías del gobierno no saben realmente qué es el feminismo, además de decir que hay muchos feminismos, y uno de los ejes importantes que es transversal es la transformación y el cambio de la situación de subordinación histórica que tenemos las mujeres. En ese sentido, este gobierno no ha hecho absolutamente nada para revertir realmente esas situaciones de opresión. Entonces son medidas parche que podríamos decir más bien responde a una lógica de mujerismo, por llamarle alguna cosa más diferenciatoria. En cambio, el feminismo que nosotras estamos apostando es una transformación radical del tipo de vínculo. Y eso pasa con terminar con la AFP, y eso pasa con terminar con el código de agua que nos afecta a las mujeres en los territorios. Eso pasa por una asamblea constituyente, hacernos cargo de las distintas aristas de la vida que nos afecta a las mujeres. Y pareciera que eso no se entiende. O acuérdense, un concejal de Ñuñoa UDI que decía que a las mujeres lo que nos faltaba era amor. O sea, realmente, además, ridiculizándonos. Acá puede ser un poco reiterativo, pero nos siguen matando por ser mujeres. Somos las mujeres las más afectadas y las más precarizadas en el ámbito laboral. Entonces requerimos de cambios estructurales, y por eso nosotros apostamos por un cambio de vida. Creemos que es una transformación que pasa en el ámbito cotidiano, pero también estructural. Y es así que hemos ido reivindicando un término de los pueblos originarios que es el buen vivir. Como mujeres estamos por la búsqueda de ese buen vivir que pasa en estos distintos planos. Y es por eso también, porque algunas nos criticaron, algunos, ¿por qué huelga? Porque la huelga es una herramienta histórica de lucha que han tenido los movimientos sociales, pero también es una forma de plasmar dos hechos. Las mujeres estamos vinculadas al trabajo productivo y reproductivo, y el 8 paramos en ambas dimensiones. Quienes no podían parar, porque hay muchas mujeres, sobre todo migrantes, campesinas, indígenas, afro, que no pudieron parar, habían otros elementos de llamado a la huelga: colgar los delantales, almorzar juntas, juntarte con tu abuela, con tu hermana, a conversar sobre el tema, a movilizarte en distintas acciones. Entonces, para nosotras es emblemática aquí decir que estamos en un proceso de transformación y que nuestro llamado es a cambiarlo todo. Cuando vino todo el llamado, y quiero también tomarme un poco de las comunicaciones en esto, no solo porque soy periodista, sino también porque las comunicaciones van creando imágenes, ¿no? Y el feminismo ha sido un tema que creo que ha puesto en jaque a los medios de comunicación, que no han sabido muy bien cómo acercarse o cómo instalarlo. De repente las feministas terminamos siendo como las que estamos en un rincón, así sejijuntas, enojadas, con la nube negra encima, y nos tratan de instalar como en ese imaginario. Y lo quiero ligar a lo que pasó con Mega, con el canal Mega, que el día de la marcha, y fue justo en la mañana, al mediodía, o sea, antes del llamado, que era a las 6 de la tarde, que fue casi en todo el país a esa misma hora de la marcha de la tarde, ellos mostraron una imagen que no era la imagen de verdad, era una imagen antigua, poniéndola como una imagen real sobre incidentes que no estaban ocurriendo en Valparaíso. Exactamente. Ha sido tema toda esta semana. Llevan más de 1000 denuncias al Consejo Nacional de Televisión. Yo quería preguntarte, ¿cómo reaccionan ustedes desde la coordinadora luego que se enteraron de esa información falsa que salió en televisión? Bueno, lo primero que hicimos fue una declaración señalando que el día 8 de marzo a mediodía había más de 2.500 mujeres que se estaban movilizando, y que por suerte, ¿tú sabes cómo se transmitió esto? Un hombre estaba almorzando en la cercanía de la Plaza Sotomayor viendo las noticias, y empieza a grabar la noticia y mostrar en la Plaza Sotomayor que no estaba sucediendo absolutamente
estaba en la plaza, Exactamente, estaba la tele en la plaza. hacía el contraste. Entonces fue un elemento que inmediatamente tomamos y quisimos visibilizar. Y no solo eso, sino que también sucedió que un chorro del guanaco le llegó a la cabeza a una mujer, donde justamente la columna no estaba haciendo absolutamente nada, ni siquiera había llegado a la valla, y empezó la represión por parte de Carabineros de Chile, algo muy similar con el caso de Rodrigo Avilés. Entonces a nosotras nos parece preocupante porque tuvimos la sensación que hubo una suerte de tendencia de criminalización para un poco empañar lo que iba a ser, y ya veníamos venir una gran jornada. De hecho, si tú ves con el nivel de masividad, fue una marcha muy tranquila porque fuimos muy bien organizadas. Eran distintos bloques, el socioambiental, el anticolonial, había un bloque separatista, familias, escuelas, o sea, muy desde ese tipo de estructuración. Entonces a nosotros nos parece grave este tipo de situación, porque nuevamente nos, podríamos decir, cosifican, quizás de una manera no tan evidente, quizás ya no el objeto sexual, sino ahora el objeto del peligro. Y por último, ¿cómo se proyecta todo lo que se vivió? Yo sé que eso excede a un movimiento, no te voy a pedir a ti, así que nos diga, pero ¿cómo se sigue construyendo cuando después de la marcha, y lo conversábamos justo antes de entrar al aire, vienen las columnas de los medios de comunicación, y si bien hay columnistas que hacen un buen retrato de lo sucedido, eran puros columnistas hombres? ¿Cómo se sigue construyendo cuando todavía estamos en un país que está tan desbalanceado el poder y la estructura como está en Chile? Cosa súper importante, nosotras tenemos un programa como coordinadora en estos distintos ejes y articulaciones, y queremos ahondar en esos programas. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo vincular la lucha de las mujeres contra el extractivismo? ¿Cómo nos afecta a las mujeres el uso mayor de plaguicidas? Y en ese sentido, ahondar el programa generando una agenda conjunta de trabajo. Segundo, estamos llamando a consolidar la articulación, pero además a nivel internacional. Nos estamos coordinando con hermanas de Argentina, de Brasil, Uruguay, para potenciar estos feminismos latinoamericanos y quizás armar un gran encuentro. Ya estamos en un momento importante que creo que tenemos la herramienta para realizarlo. Y el último punto, el que te contaba al inicio, nosotras nos conformamos a nivel de comités, y los comités de disidencia sexual, educación, sindicalismo, socioambiental, vivienda y ciudad, etcétera, vamos a seguir funcionando. De hecho, ya esta semana estamos con las evaluaciones y viendo la agenda de trabajo y cómo ir profundizando el programa. Entonces, diríamos más bien que el 8 de marzo fue un inicio de visibilización, pero el trabajo es de ya hace más de un año y la idea es continuar. Francisca Fernández, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Beatriz, a ustedes. Recuerda, sigue visitando www.diarioclever.cl o la página en YouTube.